Buenas a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. Quien les habla, su profesor Ulises Oria. En esta oportunidad estaremos abordando la literatura clásica occidental. Recordemos que en la clase pasada, en todas las clases anteriores, hablamos de la literatura clásica oriental, la cual tenía un carácter netamente religioso y fúnebre. En esta oportunidad hablaremos sobre la literatura clásica occidental, que a diferencia de la anterior, esta nos habla o tiene un carácter netamente funesto y trágico en cada una de sus obras. Acompáñenme. ¿A qué se conoce, se concibe literatura clásica occidental? A todas las producciones literarias, ¿verdad?, que se dieron en las dos grandes civilizaciones del momento, como las griegas y las romanas, durante los periodos siglo X antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Esta literatura abarcó no solamente los temas literarios, sino también aspectos artísticos, ya que también desarrolló grandes edificaciones arquitectónicas y esculturas que hasta nuestros días han sido de modelo para las posteriores civilizaciones. ¿Cuáles son las principales características de esta literatura? En primer lugar, la vida entre los hombres y los dioses era muy vinculada, vamos a decirlo así. Había un vínculo muy especial, ya que estos tenían una creencia politeísta, ¿no? Tenían la creencia de creer en muchos dioses del Olimpo. Cada uno de ellos representaba de alguna u otra forma una decisión o un poder de determinación en sus vidas. Es decir, la vida del hombre, la vida del hombre estaba vinculada muy cercana a los dioses, ya que se trataba de una civilización bastante politeísta. El origen tanto del mundo y del hombre estaba narrado básicamente por mitos y leyendas, sobre todo por los mitos. Es decir, los griegos buscaban explicar el origen del mundo y del hombre a través de la mitología, exclusivamente esta, sobre todo esta, la mitología, porque fue la especie literaria más utilizada por estos griegos. Sus obras definitivamente cobran valor universal, no solamente por su valor artístico y literario, sino también por la trascendencia que han tenido a lo largo de la humanidad y hasta nuestros días, porque hoy en día trabajamos con los géneros literarios, ¿verdad? Con muchos aspectos que forman parte de la literatura griega. Otra característica de gran importancia es que ellos buscaban constantemente la perfección y la belleza artística y literaria en todas sus obras. Y esto es importante destacar. Debía existir un equilibrio entre la belleza y la perfección en cada una de sus obras. La dependencia a los dioses era muy marcada en esta literatura. Como les decía, los hombres o el destino de los hombres definitivamente estaba dirigido por los dioses o lo dirigían los dioses. Eran ellos quienes prácticamente profetizaban, ¿verdad?, el destino de cada ser humano en la literatura griega. ¿Cuáles fueron los aportes más importantes de cada una de esta literatura? Definitivamente en el aspecto literario, a los griegos les debemos la creación de los géneros literarios, definitivamente. Recordemos que fue el gran Aristóteles quien estableció los tres grandes géneros como el épico narrativo, el lírico y el dramático o teatral. En la arquitectura fueron los grandes griegos los que establecieron el modelo o el aporte arquitectónico fue muy importante. Le explico por qué. Porque cada una de sus edificaciones sirvió de modelo universal al resto
o a las posteriores civilizaciones. De hecho, los europeos y luego en América Latina comenzaron a imitar las grandes edificaciones en los templos, ¿verdad? En las plazas, y un ejemplo de ello es el Partenón de Atenas, que es un claro ejemplo de la civilización arquitectónica y del poderío arquitectónico griego. En la escultura, siempre los griegos se destacaron por desarrollar figuras humanas hasta perfeccionar la anatomía humana con rostros netamente expresivos. Allí podemos ver un claro ejemplo de los dioses del Olimpo, ¿verdad? Que forman parte de la literatura griega y romana, o forman parte de, digo también romana, porque recuerden que el Imperio Romano, una vez que cesa o cae su poderío, Roma asume digamos, ese poder, o le quita, la hegemonía romana le quita el poderío a los griegos, y de alguna u otra forma por eso es que los griegos tienen, o la civilización griega tiene una influencia muy importante en la literatura latina o de Roma o italiana. Allí tenemos a Zeus como el máximo representante de los dioses, el que tiene mayor poder. Tenemos a Hera, que representa la familia, Demeter, los cultivos, Hestia, que tiene que ver con el hogar, Poseidón, quien era el rey del mar, Hades, del infierno, ¿verdad? Hefesto, del fuego, Ares de la guerra, Dionisio del vino, Hermes era considerado el mensajero, Atenea como la principal representante de la sabiduría, Artemisa, quien era de la casa, Apolo de la belleza y finalmente Afrodita del amor y la belleza. Recordemos que los dioses griegos eran politeístas. ¿Qué significa? Que creían en muchos dioses, es decir, adoraban a varios dioses que estaban entre el plano divino y el humano. Existe una jerarquía, como ya les dije, donde los dioses del Monte Olimpo eran los más importantes, definitivamente. El más poderoso, como les dije, era el Zeus, amo de todas las otras divinidades y de los mortales. Bajo él estaban los demás, que más tarde pasaron a ser parte de la mitología romana con la caída del Imperio griego. Ahí tenemos a Zeus, que es el rey de los dioses, controlaba el trueno y era simbolizado por el agua. Poseidón, dios del mar, era hermano de Zeus y siempre llevaba un gran tridente símbolo del pescador. Atenea, quien era la diosa de la guerra y de la sabiduría. Demeter, quien era la diosa de los cereales, se encargaba de hacer crecer el trigo, la cebada y otros seres vivientes. Artemisa, la cazadora, era la diosa de la caza, protectora de las mujeres y de los niños. ¿Cuáles fueron los principales autores y cada una de sus obras? Veamos. Allí tenemos al gran Homero, que definitivamente representa el personaje más importante y representativo de la literatura griega. Sin duda alguna, Homero tiene se le considera el más importante de esta literatura. Y tenemos sus dos clásicos más importantes, la Ilíada y la Odisea. Dos clásicos que sin duda alguna forman parte de la literatura obligada en estos tiempos, ¿verdad? ¿Quién no ha leído la Ilíada y la Odisea? Son dos obras que son obligadas no solamente en América Latina, sino en el mundo, que hay que leer. Dos obras obligadas a leer. Y se le atribuyen al gran Homero. Recordemos que estas obras, repito, representan las más importantes de esta literatura clásica occidental. Luego tenemos al gran Sófocles, con su obra maestra Edipo Rey. Una obra que tiene un final trágico, bastante honesto, y en esta obra el destino del hombre juega un papel muy importante, ya que el gran Edipo quiso escapar de su destino que al final lo alcanzó a él. Y por supuesto Electra
con su obra maestra, Eurípides con su obra maestra Electra. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de quinto de secundaria. Como siempre, para mí será siendo un placer guiarlos en este encuentro con los aprendizajes. Quienes habló su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.